esta hora vamos con Julio Londoño, ex canciller de la República, que nos acompaña en vivo a través de Noticias Caracol en Vivo, ex ministro de Relaciones Exteriores. Doctor Julio Londoño, gracias por estar con nosotros. Cordial saludo. Primera pregunta y arrancamos con este análisis. ¿Qué piensa de que el presidente Donald Trump le haya retirado la visa al presidente Gustavo Petro? Yo creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se demoró en retirar la visa del presidente Petro. Yo creo que él era lo que quería y finalmente lo logró, porque desde hace tiempo se estaba haciendo una serie de expresiones que podrían equivaler a eso. Él había tomado decisiones muy particulares, muy llamativas, por ejemplo, su duro discurso allí en la Asamblea de la ONU, pero también nos han dicho algunos analistas que todo lo termina provocando el tarimazo registrado ayer justamente en las calles de Nueva York. ¿Qué cree usted que fue lo que más llevó a esta decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro? Sin duda que un jefe de Estado en Nueva York haga un llamamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que no le obedezcan al presidente. Eso nunca se ha visto y naturalmente yo creo que fue el, el disparador, digámoslo así, de la decisión adoptada por los Estados Unidos. ¿Una vez había visto usted eso, que un presidente hiciera ese llamado al ejército de un país, en el caso de Estados Unidos? Un presidente en ejercicio, no. Expresidentes, sí, no exactamente a los Estados Unidos, sino en el caso de Venezuela. Pero no es lo mismo, es unas condiciones completamente diferentes. El presidente Petro es un presidente en ejercicio de un país y hacer un llamamiento de esas características en los Estados Unidos, él tenía que saber perfectamente las consecuencias que podría tener. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro toma estos riesgos? ¿Por qué toma estas decisiones sabiendo, por ejemplo, que le podían retirar la visa? Mi impresión personal es que el presidente consideró que eso le podría servir. De otra manera no lo hubiera hecho, que lo hubiera podido servir o le puede servir para efectos electorales, las próximas elecciones, etcétera. De otra manera no hubiera adoptado una decisión de esas características. Sí. Ex canciller Julio Londoño, también quiero preguntarle cómo quedan en este momento las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia con un presidente como Gustavo Petro sin visa. Yo creo que lo de la visa es coyuntural. Eh, es un asunto, si se quiere, menor. Lo que pasa es que las relaciones entre el presidente de la República de Colombia y los Estados Unidos, que es una situación muy precaria, sin duda alguna. Y no sabemos los Estados Unidos qué otras medidas en un momento determinado puedan tomar. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a adoptar medidas generalizadas con respecto a Colombia, pero sí personalizadas para personas cercanas al gobierno del presidente Petro sobre él mismo. Vemos que estas decisiones las toma el secretario de Estado, el secretariado de Estado de Estados Unidos, más no digamos son decisiones directas de Donald Trump. ¿Cómo está la órbita de relaciones entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro? Yo creo que para el presidente Trump, con los problemas que tiene en este momento con China, con Rusia, con Israel, en el Medio Oriente, la posición del presidente Petro no es fundamental para los Estados Unidos. Es un asunto absolutamente coyuntural en un marco muy complejo que está en este momento manejando el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, eh, no creo que haya una cosa muy complicada en ese sentido en las relaciones mutuas y se le está dando, a mi juicio, mayor trascendencia a lo que puede tener en el punto de vista de los Estados Unidos. Quisiera preguntarle, a propósito de esta decisión, ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que no le importa, ha puesto un trino diciendo no me importa no tener visa, llego al país, puedo viajar internamente al país sin necesidad de visa.
¿Qué debemos esperar? Ah, bueno, mire, ahí está el tren, dice, llego a Bogotá, ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos, no me importa, no necesito visa, sino esta, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo, tenemos el derecho humano de vivir en el planeta, soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra, dice el presidente Gustavo Petro. ¿Qué debemos esperar estos próximos meses del mandato que le queda al presidente Gustavo Petro? Bueno, ante esa reacción, ante todo hay una cosa muy sencilla, que es probarlo, que el presidente coja un avión y se vaya para los Estados Unidos y alegando que es ciudadano europeo, a ver qué hace las oficinas de migración norteamericanas. Entonces, eso es muy fácil en un momento de determinarlo y puede hacer el ensayo a ver cuál es la reacción del gobierno norteamericano. Claro, yo también quisiera preguntarle lo siguiente. A propósito de estas decisiones, ya hay, por ejemplo, reacciones políticas, económicas en el país con preocupación de las relaciones Estados Unidos-Colombia. ¿Se pueden ver afectadas? Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, sin duda alguna. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que no están están en contra de la política del presidente Petro y que Colombia es un aliado fundamental de los Estados Unidos en muchos aspectos, entre otros en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que los Estados Unidos son conscientes de esa situación y naturalmente no es lo mismo tener un presidente amigo que un presidente que es un confrontacionista con la posición de los Estados Unidos. Hace unos segundos me decía un analista y se lo quisiera preguntar, una cosa es apoyar a Palestina, que lo ha hecho hace mucho tiempo el presidente Petro, y otra es pedirle a los soldados que desobedezcan una orden del presidente Trump. Naturalmente, todos estamos precisamente horrorizados frente a la situación que se está presentando en la Franja de Gaza. Israel, que era un país que tenía un respaldo generalizado de la comunidad internacional por su heroísmo, por su persistencia desde el año de 1948, ahora el señor Netanyahu está contra la pared. Eso es evidente y no tiene ninguna duda. Pero otra cosa es entrar en un momento determinado a hacer un llamamiento para que las Fuerzas Armadas de un país no le obedezcan al presidente. Eso nunca lo había visto yo anteriormente. Doctor Julio Londoño, yo quiero que entendamos algo de lo ocurrido allí en el Tarimazo, en Nueva York, en las calles allí de Nueva York, y tiene que ver con que el presidente hace esa orden de desobedecer a los uniformados allí, justamente a Donald Trump. Esto muchos lo consideran un delito, pero él tiene una inmunidad, es presidente de Colombia. ¿Cómo funciona, digamos, esto políticamente? ¿Es un delito, no es un delito? ¿Un ciudadano del común, si pronuncia estas palabras, podría ser detenido? Yo no creo que vaya a ser detenido. De todas maneras, el presidente estaba en el marco de Naciones Unidas. La visita fue originada por su intervención en Naciones Unidas y dentro de ese contexto, como usted sabe, ya hubo un acuerdo entre los Estados Unidos y Naciones Unidas desde su fundación, en el sentido de que aún personas que no tengan la visa norteamericana pueden entrar en funciones de Naciones Unidas. Fue el caso del presidente Ernesto Samper, por ejemplo, que fue sin visa a Nueva York a intervenir en Naciones Unidas y entonces eso no es extraño. Lo que pasa es que durante su estadía el presidente Petro entró más allá de lo que debía realizar en un momento determinado dentro de las actividades previstas. Yo quiero que revisemos en este momento lo dicho por el presidente Gustavo Petro allí en las calles de Nueva York y retomamos esta conversación. Este fue su discurso. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump, era lo que decía en el momento el presidente Gustavo Petro. ¿Qué cree usted, doctor Julio Londoño, que es lo que genera al final esta decisión, el retiro de la visa?
eso no lo puede decir en principio un jefe de Estado, ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte, y menos aún con un presidente como el presidente Trump, que es una persona impredecible, como toda la comunidad internacional lo conoce. Estamos en la recta final de esta conversación. Tres preguntas adicionales. La primera, ¿usted cómo considera que ha manejado la diplomacia el presidente Gustavo Petro? Ha cometido errores muy grandes, entre ellos personalizó las relaciones internacionales, los jefes de Estado que son simpáticos o antipáticos contra él, entonces se genera una acción, una reacción del Estado en ese sentido. Las relaciones internacionales no se pueden personalizar. Y la otra cosa que es desafortunada es la diplomacia de micrófono, como la que estamos viendo. La diplomacia de micrófono se presta a todo tipo de cosas. Eso fue inaugurado por Hugo Chávez hace algunos años y tiene una serie de condiciones y de peligros y de reacciones muy evidentes. La diplomacia de micrófono es un suicidio en un momento determinado para determinados estados. ¿Cómo debería ser manejada esa diplomacia? Hombre, para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores, para eso funcionan, para eso se crearon. Hemos tenido altibajos muy serios con los Estados Unidos. Durante el presidente Barco hubo 2 o 3 incidentes muy complicados, muy serios. En un momento determinado, el presidente Bush padre, por ejemplo, ordenó el bloqueo de las costas colombianas con la Marina de Guerra de los Estados Unidos, pero las cosas se manejaron. En las relaciones entre los estados y entre Colombia y los Estados Unidos hay altas y bajas, pero para eso hay que manejar las cosas con tino, con cuidado, porque a la larga se llega precisamente a una concertación, a una explicación, y en el caso de los Estados Unidos, en ese caso que les estoy contando del intento de invasión de los Estados Unidos, por lo menos del bloqueo de las costas, fue solucionado y el presidente de los Estados Unidos le pidió excusas a Colombia. Y una pregunta final frente a todo esto, digamos, ocurrido, ¿qué se espera? ¿Qué viene? ¿Cuál es la conclusión Colombia-Estados Unidos? No, pues yo creo que van a ser unas relaciones precarias, sin duda alguna, por más esfuerzos que se puedan hacer en un momento determinado, van a ser unas relaciones precarias. Lo que se espera es que los Estados Unidos no vayan en un momento determinado a escalar acciones que no se refieren exactamente y no van a afectar directamente al presidente ni a sus allegados, sino que van a afectar a todo Colombia. Yo espero que eso no se vaya a dar. Los Estados Unidos conocen muy bien cuál es la situación de Colombia y yo espero que eso se dé en esa forma. Doctor Julio Londoño Paredes, le agradezco mucho esta mañana haber estado en Noticias Caracol en Vivo. Le deseo una feliz mañana. Cordial saludo.